En un lujoso restaurante de Miami, donde el murmullo de los millonarios se mezclaba con el tintineo de los cristales, Etienne Moretti vivía su condena diaria. A sus 65 años, rodeado de una fortuna que no podía comprarle ni un segundo de paz, estaba ahogado en el recuerdo de Geneviève, el amor de su vida, y de la hija que creía muerta en un trágico accidente hacía 24 años. Al otro lado del salón, Sofía Dubois, una joven camarera de 24 años, luchaba por sobrevivir, con la mirada cansada y un relicario de plata como única herencia de un pasado anónimo. Pero cuando ella se inclinó para ayudar a unos turistas franceses, una nana escapó de sus labios, una melodía que solo Etienne conocía. Era la canción de cuna de Geneviève. El mundo del magnate se hizo añicos, el eco de una voz imposible resonando en un alma muerta. ¿Qué harías si descubrieras que el fantasma que te atormenta tiene el rostro de un extraño? Antes de revelarte cómo una simple canción de cuna pudo desenterrar un secreto guardado por más de 2 décadas, detente un momento. Si tú también crees que el destino puede reescribir la más cruel de las historias, deja tu like para fortalecer esta corriente de esperanza y suscríbete ahora mismo. Porque lo que estás a punto de descubrir te demostrará que el amor verdadero es un eco que ni la muerte puede silenciar, y esta historia cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Créeme, el pasado nunca se queda realmente atrás. La verdad siempre encuentra un camino para volver a casa. El corazón de Etienne latía con una violencia que no sentía desde su juventud. Cada fibra de su ser gritaba que era imposible, una cruel alucinación forjada por años de soledad y dolor. Sin embargo, el acento, la cadencia, la dulzura en la voz de esa joven era ella, era Geneviève. Mientras la observaba, notó el relicario en su cuello, un destello de plata que le resultaba dolorosamente familiar. Impulsado por una fuerza que no podía controlar, tomó una servilleta y escribió una nota escueta. Dejó sobre la mesa un sobre con un boleto de avión a París y el mensaje: «Su voz me recordó a alguien que perdí. Si busca respuestas, yo también». Sabía que este acto impulsivo podría destruirlo, pero también que podría ser la única llave para liberarlo de su prisión dorada. No imaginaba que a miles de kilómetros su sobrino Ricardo Valente sentiría el primer temblor de un imperio construido sobre una mentira mortal. Sofía aterrizó en París, con el corazón latiendo entre un torbellino de miedo y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera con el viento. Etienne la esperaba en un salón privado del aeropuerto, su figura imponente contrastando con la vulnerabilidad en sus ojos. Al verla acercarse, no vio a una camarera de Miami, sino el eco imposible de Geneviève en la postura, en la forma en que inclinaba la cabeza con curiosidad. La sentó frente a él y, con la voz quebrada por el peso de 24 años de silencio, le contó la historia de un amor arrebatado por la tragedia, de una hija que nunca pudo sostener. Sofía escuchaba, sintiendo cómo el relato de aquel extraño millonario resonaba en el vacío de su propia historia, como si las piezas de 2 rompecabezas distintos comenzaran a encajar de una manera inexplicable y aterradora. Su primera parada fue el Hospital Saint-Antoine, un edificio antiguo, cuyos pasillos parecían susurrar historias de dolor y milagros. Con una mezcla de autoridad y desesperación, Etienne solicitó los registros de la noche del accidente. Sin embargo, se toparon con un muro de burocracia fría e impersonal. Un empleado de archivo, con la mirada vacía, les informó que un incendio administrativo había destruido todos los registros de ese año en particular. La conveniencia del desastre era tan absurda que resultaba escalofriante. La desconfianza inicial de Sofía comenzó a disolverse, reemplazada por una creciente certeza de que algo estaba terriblemente mal.
La angustia genuina en el rostro de Etienne no era la de un hombre delirante, sino la de alguien que sentía que la verdad le había sido robada 2 veces, primero por el destino y ahora por una mentira muy bien orquestada. A miles de kilómetros de distancia, en su lujosa oficina con vistas al océano de Miami, Ricardo Valente recibió la llamada que tanto temía. Su informante en París le confirmó que su tío no solo había localizado a la chica, sino que había comenzado a remover el pasado. Un sudor frío recorrió su espalda. Esa fortuna, ese poder, todo lo que había construido, se cimentaba sobre el silencio y la tumba de ese secreto. Con una calma gélida que ocultaba su pánico, dio una orden clara y precisa. Quiero que cada puerta que toquen se cierre en sus caras, que cada archivo que busquen desaparezca. Haz que parezca un viejo loco persiguiendo fantasmas. No pueden encontrar nada, ¿entiendes? Absolutamente nada. Colgó el teléfono. Su reflejo en el cristal, mostrándole a un hombre dispuesto a todo para proteger su imperio de mentiras. La frustración podría haberlos separado, pero en cambio los unió. Sentados en un pequeño café parisino mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, Etienne observaba a Sofía. Notó la forma en que sostenía su taza de café con ambas manos para calentarse, un gesto idéntico al de Geneviève. Un nudo se formó en su garganta. En ese momento, ella dejó de ser un simple eco y se convirtió en una posibilidad real y dolorosa. Sofía, por su parte, veía más allá del millonario. Veía a un hombre destrozado que le ofrecía la única oportunidad de tener un pasado. «No sé quién soy», le confesó con una sinceridad que conmovió a Etienne, «pero por primera vez siento que estoy cerca de averiguarlo. Continuaré contigo hasta el final». Ya no era solo la búsqueda de un hombre atormentado. Se había convertido en su propia lucha por una identidad. La decisión de seguir adelante selló su destino y al mismo tiempo activó la furia de Ricardo. Esa misma noche, mientras caminaban por una callejuela empedrada cerca de Montmartre, la atmósfera romántica se quebró con una violencia brutal. 2 hombres corpulentos surgieron de las sombras, no para robar sus billeteras, sino con un objetivo macabro y específico. Uno de ellos sujetó a Etienne, mientras el otro forcejeaba con Sofía, arrancándole el relicario de plata del cuello. «Aléjate del viejo. Es tu única advertencia», siseó el hombre antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Sofía en el suelo, temblando. El ataque no fue un robo, fue un mensaje directo de Ricardo, un intento despiadado de aterrorizarla y separarlos, demostrando que su poder cruzaba océanos y no tenía límites morales. El pánico inicial de Sofía se transformó en una ira fría y decidida. El relicario era lo único que tenía de su pasado, un ancla en su vida sin raíces, y ahora se lo habían quitado. Etienne, por su parte, se sentía ahogado por una culpa devastadora. Ver el terror en los ojos de la joven, un terror que él había provocado al arrastrarla a su mundo, fue como una puñalada en el corazón. «Lo siento, Sofía. Te puse en un peligro terrible», murmuró, con la voz rota. Pero ella negó con la cabeza, sus ojos brillando con una nueva determinación. «No, esto no es tu culpa. Esto prueba que tenemos razón. Alguien tiene mucho miedo de lo que podamos encontrar. Ahora no es solo una búsqueda, Etienne. Es una pelea, y no pienso rendirme». Sin pistas oficiales y con un enemigo invisible acechándolos, Etienne tomó una decisión desesperada: regresar al único santuario que le quedaba, el pequeño apartamento que había compartido con Geneviève, mantenido intacto durante más de 2 décadas como un mausoleo de su amor. Mientras buscaban entre viejos recuerdos, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, Sofía sintió una tabla suelta bajo la alfombra. Debajo, encontró una caja de madera oculta. Dentro estaba el diario de Geneviève,
Sus páginas, llenas de una caligrafía elegante, hablaban de sus sueños, sus miedos y de una enfermera, Hélène Dubois, quien se había convertido en su confidente en el hospital. «Hélène es un ángel», escribió Geneviève. «Dice que cuidará de nuestra pequeña como si fuera suya». El apellido Dubois resonó en la habitación como un trueno. Ese nombre, Hélène Dubois, lo cambió todo. Ya no estaban persiguiendo fantasmas ni luchando contra sombras anónimas. Tenían un objetivo, una persona real que podría tener las respuestas a 24 años de mentiras y dolor. La coincidencia del apellido era demasiado poderosa para ser ignorada. Era una señal del destino, una luz en la más profunda oscuridad. Etienne sintió una oleada de esperanza tan intensa que casi lo derriba. Miró a Sofía, que sostenía el diario contra su pecho, como si fuera la reliquia más sagrada del mundo, y vio en ella la misma fuerza indomable de Geneviève. «La encontraremos», prometió Etienne, su voz firme por primera vez en días. «Juntos». En ese instante, en medio del polvo y los recuerdos, ya no eran un millonario atormentado y una camarera huérfana. Eran una familia a punto de reclamar su historia. La búsqueda de Hélène Dubois se convirtió en una carrera contra un reloj invisible y mortal. Etienne movilizó todos sus recursos, contratando a los mejores investigadores privados de Europa, pero cada pista parecía evaporarse en el aire. Los registros de enfermería habían sido alterados, las direcciones antiguas llevaban a edificios demolidos y los antiguos colegas afirmaban no recordarla. Sofía sentía cómo la esperanza luchaba contra una creciente ansiedad. Cada puerta cerrada era un recordatorio de que Ricardo Valente estaba siempre un paso por delante, borrando el pasado con su poder y su dinero. La imagen de la enfermera se volvía mítica, una figura fantasmal que sostenía la llave de su identidad, pero que parecía desvanecerse cada vez que se acercaban, como si fuera un espectro protegido por un guardián implacable y oscuro. Mientras tanto, la paranoia de Ricardo se transformaba en una crueldad metódica. Al enterarse de que buscaban a Hélène, supo que el juego había llegado a su punto más peligroso. En una llamada encriptada a su jefe de seguridad, su voz fue un susurro helado, desprovisto de toda emoción. «Encuéntrenla antes que ellos. Ofrézcanle dinero, todo el que quiera para desaparecer para siempre. Y si se niega, asegúrense de que su silencio sea permanente. No podemos permitir que una anciana arrepentida destruya un imperio». La amenaza ya no era velada, era una sentencia de muerte. Etienne y Sofía comenzaron a sentir el cerco cerrándose. Las llamadas se cortaban, sus correos electrónicos eran hackeados y la sensación de ser observados se convirtió en una constante opresión que los asfixiaba lentamente. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlos, una luz de esperanza surgió de la fuente más leal. Javier Mendoza, el asistente de confianza de Etienne, había estado trabajando en las sombras, utilizando métodos no convencionales y una red de viejos contactos que Ricardo no podía rastrear. Una noche, mientras Etienne y Sofía revisaban mapas y documentos sin éxito, el teléfono sonó. Era Javier. «La encontré», dijo con una calma tensa. «Vive en un pequeño pueblo cerca de Aviñón, bajo un nombre falso. Pero está asustada, señor. Alguien más ha estado preguntando por ella». El alivio fue como una bocanada de aire fresco en un cuarto sin oxígeno, pero duró solo un instante. Sabían que no eran los únicos que se dirigían hacia ella. La carrera no era solo para encontrar la verdad, sino para salvar la vida de la única testigo. Con el tiempo en su contra, Etienne elaboró un plan audaz y arriesgado. No podían simplemente aparecer en la puerta de Hélène. Los hombres de Ricardo estarían esperándolos. Contactó a Javier y le dio instrucciones precisas: crear una distracción, una pista falsa que enviara a los secuaces de su sobrino en la dirección opuesta, mientras ellos tomaban una ruta secreta hacia el sur de Francia.
Además, Javier prepararía un equipo de grabación de alta tecnología. El objetivo no era solo escuchar la verdad, sino capturarla, convertirla en un arma irrefutable contra Ricardo. «Esta es nuestra única oportunidad, Sofía», le dijo Etienne, su mirada llena de una determinación de acero. «Cuando hablemos con ella, el mundo entero escuchará su confesión». Subieron a un coche anónimo en la oscuridad de la madrugada, dejando atrás París y conduciendo hacia el amanecer de su destino. El viaje hacia Aviñón se sintió como una eternidad suspendida entre el anhelo y el terror. La pequeña casa de piedra, rodeada de lavanda, parecía demasiado pacífica para albergar un secreto tan oscuro. Hélène Dubois los recibió en la puerta, una mujer anciana cuya fragilidad era desmentida por el peso insoportable de la culpa en sus ojos. Los hizo pasar a una sala modesta, donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras Javier activaba discretamente el dispositivo de grabación, Sofía sintió que su vida entera pendía de un hilo, de las palabras que aquella extraña estaba a punto de pronunciar. Etienne, con una calma que le costaba hasta el último gramo de su fuerza, simplemente le mostró el diario de Geneviève. Al ver la caligrafía de su antigua amiga, Hélène se derrumbó en un sollozo que llevaba guardado 24 años de silencio. Con la voz quebrada por el arrepentimiento, la anciana enfermera confesó la verdad que la había carcomido por dentro durante décadas. Geneviève había fallecido en el acto, pero la bebé, milagrosamente, había sobrevivido sin un rasguño. Fue entonces cuando el padre de Ricardo, un hombre consumido por la codicia, vio su oportunidad. Le ofreció a Hélène una suma de dinero que cambiaría su vida para siempre, a cambio de una mentira que destruiría la de Etienne. La presionó, la amenazó y finalmente la convenció de declarar muerta a la niña y entregarla a un orfanato anónimo, con el relicario de plata como única conexión con su verdadera identidad. «Cada día de mi vida he visto tu rostro en mis pesadillas, el rostro de la madre a la que le robé su hija», sollozó Hélène, mirando a Sofía, quien escuchaba la historia de su origen con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Con la confesión grabada y la verdad finalmente expuesta, Etienne sintió una furia helada recorrer sus venas. Hizo la llamada. Puso a Ricardo en altavoz, su voz resonando en la pequeña sala con una arrogancia desmedida. «Tío, ¿sigues persiguiendo fantasmas?», se burló. Con manos temblorosas pero firmes, Etienne tomó el relicario de Sofía, lo abrió frente al micrófono del teléfono y reveló el compartimento secreto. «E.A.G. pour toujours», leyó en voz alta. Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea, seguido de una risa cruel y desquiciada. «Ese estúpido trozo de plata. Sí, fui yo quien orquestó todo. Mi padre empezó y yo lo terminé. ¿Realmente creíste que permitiría que una camarera cualquiera te arrebatara un imperio? Eres un viejo tonto y sentimental». No sabía que cada palabra de su arrogante confesión estaba siendo grabada, sellando su propio destino. En el instante en que la llamada terminó, Javier envió el archivo a las autoridades. El imperio de Ricardo Valente se desmoronaría en cuestión de horas, pero en esa pequeña casa en Aviñón, el mundo exterior dejó de existir. El silencio que siguió fue profundo, sanador. Etienne miró a Sofía y por primera vez no vio el doloroso recuerdo de Geneviève, sino el milagro viviente de su amor. Se derrumbó, no de dolor, sino de una alegría tan abrumadora que lo liberó de 24 años de luto. Sofía se arrodilló a su lado y se abrazaron con la fuerza de una vida entera robada y recuperada en un solo instante. Ya no eran un millonario atormentado y una huérfana sin pasado. Eran abuelo y nieta, eran familia, y finalmente, después de un largo y oscuro viaje, habían encontrado el camino de regreso a casa. La noticia del arresto de Ricardo Valente explotó como una supernova en el mundo financiero.
La grabación de su confesión, filtrada a los medios, fue una prueba brutal e innegable de una conspiración que se había extendido por más de 2 décadas. Las portadas de los periódicos lo mostraban siendo escoltado por la policía. Su rostro, antes un símbolo de poder intocable, ahora una máscara de humillación y rabia impotente. El imperio que había construido sobre los cimientos de una mentira se derrumbó en cuestión de días, sus acciones desplomándose y sus socios abandonándolo como a un barco que se hunde. Mientras el mundo era testigo de su caída pública y espectacular, Etienne y Sofía se refugiaban del escándalo, encontrando en el silencio de su reencuentro la única justicia que realmente importaba para sus almas. La mansión de Etienne en Miami, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, se transformó en un hogar vibrante. Las cortinas pesadas fueron reemplazadas por telas ligeras que dejaban entrar la luz del sol, y las risas de Sofía llenaron los pasillos que durante años solo habían conocido el eco de la soledad. Fiel a la memoria de su madre, Sofía no tardó en inaugurar la Fundación Geneviève Dubois, una organización dedicada a ayudar a niños huérfanos a encontrar no solo un techo, sino también respuestas sobre sus orígenes. Etienne, por su parte, encontró un propósito renovado, invirtiendo su fortuna y su tiempo no en negocios, sino en apoyar la misión de su nieta. Juntos, estaban convirtiendo el dolor del pasado en una fuente de esperanza para el futuro, honrando el legado de Geneviève. Pasaron 3 años, un tiempo en el que las heridas se convirtieron en las cicatrices de una batalla ganada. El jardín de la mansión fue el escenario de una boda íntima y emotiva, donde Sofía se casó con un joven arquitecto que amaba su historia tanto como a ella. Etienne la llevó al altar, sus ojos brillando con lágrimas de una felicidad que creía perdida para siempre. Poco después, la alegría se multiplicó con la llegada de la pequeña Geneviève, una niña de ojos curiosos que llenó la casa con una nueva generación de amor. El linaje que Ricardo había intentado borrar no solo había sido restaurado, sino que ahora florecía con más fuerza que nunca, un testimonio viviente de que el destino siempre encuentra la manera de enmendar lo que se ha roto. Una tarde dorada, mientras el sol se ponía sobre el océano, Etienne y Sofía, ahora visiblemente embarazada de su segundo hijo, se sentaron en el jardín, revisando un viejo álbum de fotos. En una de ellas, una joven Geneviève sonreía con una esperanza infinita. Sofía acarició su vientre, sintiendo una patada suave, y miró a su abuelo, cuya expresión era de una serenidad absoluta. Ya no había fantasmas en sus ojos, solo la luz de un presente pleno y un futuro prometedor. Etienne tomó su mano, su voz suave pero firme, cargada con la sabiduría de una vida recuperada. «¿Lo ves, querida?», susurró, «porque a veces el eco de una voz perdida es lo único que se necesita para encontrar el camino de regreso a casa». La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las vueltas de la vida que solo el destino puede crear. La historia de Etienne y Sofía es un poderoso recordatorio de que los hilos del destino, aunque a veces invisibles y enredados por la maldad, nunca se rompen del todo. Lo que comenzó con el eco de una nana en un restaurante de lujo, un simple murmullo que atravesó décadas de silencio y dolor, se convirtió en la llave que abrió una prisión de soledad y devolvió una identidad robada. Su viaje nos enseña que la verdadera riqueza no reside en imperios de cristal y acero, sino en los lazos inquebrantables del amor familiar. Demostraron que una vida construida sobre mentiras es tan frágil como un castillo de naipes, mientras que un amor verdadero, como el de Geneviève,
puede dejar un legado tan poderoso que ni la muerte ni el tiempo pueden borrarlo. Su lucha es un faro de esperanza para todos los que alguna vez se han sentido perdidos o solos en el mundo, para aquellos que creen que su historia ya ha sido escrita por la tragedia. Etienne y Sofía nos muestran que no hay oscuridad tan profunda que no pueda ser vencida por la luz de la verdad, y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para los que tienen el coraje de buscarla. Su final feliz no fue un regalo, sino una conquista, una recompensa ganada con valentía, fe y una confianza inquebrantable el uno en el otro. Nos recuerdan que cada uno de nosotros lleva consigo un legado, una conexión con el pasado, que puede definir y enriquecer nuestro futuro de las maneras más inesperadas y milagrosas. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos vamos a celebrar las vueltas de la vida que solo el destino puede crear.